nuestra diversa y gran riqueza natural, nuestros preciados patrimonios culturales e históricos, nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo, con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística. Construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades. Saludos a todas y todos, esperando se encuentren bien en esta nueva normalidad impuesta por la pandemia. Mi nombre es Ricardo Cáceres, estoy a cargo de la Dirección de Tecnologías de Información y estaré moderando en los próximos 60 minutos este importante webinario que arrancamos este 2022 en esta serie de webinarios que se están realizando denominados hacia la transformación digital de Centroamérica y República Dominicana. En nombre del Grupo ADOC les damos la más cordial bienvenida. Gracias por su presencia, gracias por su tiempo que nos regalan esta hora en la que vamos a estar compartiendo este importante tema que se refiere a el uso de la tecnología por radiofrecuencia, identificación por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés RFID, cómo esta tecnología se ha estado implementando en la región y cuáles han sido los beneficios que esto ha conllevado. Es un tema propuesto importantísimo por la presidencia pro tempore del SICA, que está a cargo de la República de Panamá, que es uno de los países hoy por hoy que está liderando fuertemente la digitalización de su país y que lógicamente nos va a trasladar muchos beneficios concretos al resto de países de la región. Entonces, este webinario se enmarca dentro de lo que es la Estrategia Regional Digital del SICA. Como todos ustedes saben, la ERDI o Estrategia Regional Digital básicamente se está impulsando por los 8 países miembros del SICA, donde se acordó por parte de los presidentes definir acciones conjuntas que nos encaminen al desarrollo de esta agenda regional digital que impulse un proceso de transformación digital en la región. Y es así como ya en el marco de la presidencia pro tempore ejercida por la República de Panamá se están desarrollando acciones concretas. Se ha logrado ya concretar un plan de trabajo para el presente año donde están identificados una serie de proyectos e iniciativas que estarán desarrollándose ya en el transcurso del año. Esto, lógicamente, está acompañándose de todo un proceso de desarrollo, ejecución en materia de digitalización de todas estas iniciativas. Sin más, permítanme, por favor, presentarles a nuestros participantes y ponentes. Quisiera presentarles a representante de la República de Panamá, quien está a cargo de la presidencia pro tempore del grupo ADOC y que está liderando prácticamente todo el trabajo que se está haciendo en el marco de la estrategia regional digital. El señor Luis Oliva, quien es a su vez el administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de Panamá, quien está prácticamente liderando la implementación de la Agenda Digital de Panamá, de todos conocido como Panamá ha desarrollado exitosamente esta agenda en los últimos años y ha desarrollado consistentemente acciones concretas para el desarrollo de su país en materia de digitalización. Adicionalmente tendremos el tema de fondo que estará a cargo del señor Carlos Mejía.
estará desarrollando los avances y beneficios para la región en el uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia denominada RFID, que también estará exponiéndonos cómo ya se ha implementado en la región, conocer de primera mano por los actores que han estado interviniendo, tanto Luis como Carlos han participado directamente en la implementación de estos proyectos que se han desarrollado ya en el marco del SICA y que prácticamente sería de gran ayuda conocer y de gran utilidad conocer el desarrollo de este proyecto y también su utilidad práctica y potencialidades para otras áreas dentro del SICA que puedan requerir este tipo de tecnología. Carlos Mejía es el director actualmente de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de SIECA y también participó como arquitecto de software para el proyecto del portal tecnológico de comercio exterior y logística de Panamá, denominado PortCEP. En su ventana inferior de Zoom encontrarán prácticamente las dos secciones. Una sección de preguntas y respuestas donde ustedes podrán hacer las consultas en todo momento y al finalizar la ponencia principal, pues estaríamos tratando de sistematizar y tratando de consolidar las preguntas para trasladárselas al ponente, en este caso Carlos Mejía, quien tendrá a cargo el desarrollo de este tema. Así que sin más, pasaríamos a continuación con las palabras del señor Luis Oliva, quien está ejerciendo por parte de la República de Panamá la presidencia pro tempore del grupo ADOC, que lidera actualmente la estrategia regional digital del SICA. Así que adelante, Luis, por favor. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en este webinar. Veo que tenemos un buen quórum. Tenemos más de 70 participantes en estos momentos. Agradecer también a todos los colegas, tanto de Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y República Dominicana, sobre todo por el hecho de que este es el primer webinar que vamos a estar desarrollando de una serie de webinars, no solo para compartir las experiencias que estamos realizando en nuestros países y cómo podemos aportar a nuestra estrategia de digitalización regional, y cambiando un poquito el formato, más allá de que lo que nosotros vayamos a mostrar nos sirva para lecciones aprendidas de otros países que están encaminados a cumplir con dichos objetivos. De igual manera, hemos estado trabajando en estrategias que vayan de acuerdo a nuestro plan estratégico, en el cual una de estas yace en lo que es la estrategia de integración y facilitación del comercio utilizando la tecnología de RFID, que es un proyecto que ya tiene más de 5 años de haber iniciado y del cual el ingeniero Mejía ha estado desde el día 1 a cargo de esto, y creo que para hoy, para nosotros va a ser una grata experiencia saber y conocer de viva voz de Carlos cómo ha sido todo este proceso y cuáles son los siguientes pasos que nosotros tenemos que llevar para que en esta presidencia pro tempore nosotros podamos darle un impulso más, sobre todo los países que se han comprometido con Panamá a llevar a cabo esta línea de este objetivo, que son El Salvador, Guatemala y Costa Rica, los cuales nos pusimos la meta de que para este año íbamos a impulsar este proyecto, que también lleva de la mano otras estrategias, como la inclusión de la firma electrónica transfronteriza, la digitalización de trámites y procesos aduaneros y sobre todo también la interoperabilidad entre nuestros países, que yo creo que ha sido uno de los eslogans que hemos tenido nosotros como administración desde el día en que se nos informó que íbamos a tener la presidencia pro tempore, que es una Centroamérica sin fronteras digitales. Sin más preámbulos, quiero dejarlos ya con la presentación y decirles que estamos a la orden para cualquier consulta desde la República de Panamá. Muchas gracias y buenos días. Muchas gracias, Luis, por tus palabras. Definitivamente en esta presidencia pro tempore se ha logrado consolidar en el mes de enero ya un plan de trabajo concreto donde hay acciones específicas que hay que implementar
Precisamente, este es uno de esos proyectos que se le quiere dar ese otro alcance, esa otra dimensión para poderlo replicar en el resto de la región. Así que sin más, pasaríamos a la presentación con el tema de avances y beneficios para la región en el uso de la tecnología de identificación por radiofrecuencia a cargo de Carlos Mejía. Adelante, Carlos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estoy compartiendo la presentación. Quiero arrancar dando las gracias, justo como el ingeniero Oliva, dando las gracias por la participación. Hasta hace un momento vi que ya hay 85 personas que atienden el webinar. Estoy seguro que seguirá subiendo ese número, pero definitivamente es muy grato tener participantes con ese número y creo que es uno de los temas que genera mucha expectativa. Vamos a arrancar con este webinar. De antemano, pues atento para cualquier consulta. Vamos a tratar de responderla de la mejor forma. El webinar como tal tiene como temática presentar un poco cuál es el avance, pero también cómo se dan estos beneficios al utilizar tecnologías, y en este caso la tecnología de RFID o de RFID, que realmente es una tecnología viejita, muy utilizada en el mundo. A veces desconocemos ese uso, pero que también es aplicable a los temas de modernización logísticos, entre otros. Importante también comentar, y arranco con esto, comentar que esta identificación de la tecnología tiene una característica bastante simple, con componentes que ustedes ven en pantalla relacionados a lo que son antenas, lectores, equipos de cómputo y un componente muy importante que es el software. Si no consideráramos la robustez del software con estos componentes de hardware, prácticamente tendríamos equipo como un celular sin un sistema operativo. Es decir, solo tendríamos el equipo físico sin las características de todo lo que puede hacer. Entonces, la clave o el componente clave de esta implementación o de la implementación de la tecnología radica en el middleware, pero también en los software que acompañan esta implementación. Es algo que durante todo este tiempo que se ha venido implementando la tecnología en Centroamérica, nos va dejando lecciones aprendidas importantísimas y a las que me voy a referir en breve. Diciendo que los componentes que ven en pantalla, la antena, las etiquetas, el middleware y obviamente todo el equipo de cómputo, eso lleva adicionalmente todos los temas de infraestructura, la parte eléctrica, la parte de datos, pero todos estos diferentes componentes pretenden una única cosa, y es lograr hacer una identificación. Es decir, lograr delimitar a partir de señales de onda lo que una etiqueta puede representar, es decir, un dato o múltiples datos. Y digo eso porque existen variedad de tipos de antena y existen una gran cantidad de tipos de etiquetas. Existen etiquetas adhesivas como la que ven en pantalla, hay etiquetas como precintos o marchamos, que son los que nos competen un poco, pero hay muchos otros tipos de etiquetas. Hay etiquetas que se le colocan a las mascotas para hacer una identificación de ubicación en algunos lectores, etiquetas también adhesivas con imán, fijas en la parte de hierro o acero, etc. Dicho o conociendo estos diferentes componentes, antenas, lectores, etiquetas, la parte del software o middlewares que existen ahí y los equipos de cómputo, me gustaría comentarles el por qué yo decía que esta es una tecnología viejita, ¿verdad? Viejita, pero que constantemente se moderniza. Esta tecnología pues arranca un poco en 1940 para la identificación de amigos o enemigos con los aviones en la Segunda Guerra Mundial para determinar los inicios también de los radares y determinar si pues, venía un ataque o no. Pero sigue evolucionando y se va incrementando el alcance, el uso, y se van estableciendo algunos estándares y luego ya se patentizan algunos elementos para utilizarlo en diferentes componentes. Como ven ahí, ya en 80s, 90s, se ocupa mucho en la parte de transporte, en el control de animales,
y en las cadenas logísticas, y obviamente luego, ya en del 90 en adelante, se hace parte del uso cotidiano, civil cotidiano. Por ejemplo, lo que nosotros utilizamos para aperturar de pronto el acceso de la casa, el acceso de un elevador, la puerta de entrada a nuestra residencia, nuestra identificación en la oficina para diferentes controles de acceso, etcétera. Pero también esto, digamos que ese uso es un poquito más cotidiano, pero también se ha ocupado en diferentes industrias y cada vez más sigue aumentándose, sigue evolucionando, es una tecnología en constante cambio y la robustez lo hace por la facilidad de vincularlo con otras tecnologías. Yo voy a mencionar en breve algunas de ellas. Entonces, hoy en día hay empresas, como ven en pantalla, en Amazon, que cataloga o marca, aparte del código QR, marca ciertos tipos de mercancías con RFID, se ocupa en la señalización de maletas, en la parte de seguimiento postal, en la parte de identificación de prendas. Por ejemplo, hay un uso de un RFID para vinculación de sensores en el uso de lo que es Internet de las Cosas o el IoT, donde los niveles de sudoración de una persona a partir de sensores de humedad alimentan, por decirlo de alguna forma, la información de un RFID para determinar ese índice de humedad, de sudoración, de exposición solar, etc. Y entonces la vinculación de estas otras tecnologías hace que hoy en día la tecnología RFID tiene un gran uso a nivel de diferentes tipos y características. Uno muy especial es el tema de salud. Existen algunos hospitales que ocupan RFID para el control de pacientes, particularmente con el tema de infantes o niños para que no puedan salir con su bandita que está colocada en la muñeca. Y hay una vinculación entre la madre y el niño o en ancianos de pronto con algunos temas de Alzheimer para que no puedan escaparse del hospital y pasan por arcos de señalización y de control, etc. El uso, como digo, radica mucho en esa característica de software que acompaña la implementación de la tecnología per se. Entrando un poco en materia a nivel de Centroamérica, en el corredor pacífico de Centroamérica, de acuerdo a lo que indica la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio y Competitividad, particularmente la medida número 4, se han establecido diferentes arcos de lectura. Como ven acá, esta es una foto de un arco real en Pedro de Alvarado. Y esta es una representación gráfica de un arco, que es lo que decía que hay infraestructura que acompaña el proceso de instalación de estos equipos. Y en ese sentido, hay lecturas de etiquetas que están en el parabrisas, en la parte frontal del medio de transporte, pero también que pueden leer lo que corresponde a precintos o a marchamos que están acá. A veces se tiende a confundir lo que representa un marchamo electrónico o un precinto electrónico con respecto a un precinto o marchamo RFID. Son tecnologías diferentes, son tecnologías complementarias. Pero esta vinculación de lo que un arco o sitio de lectura puede identificar, como ven acá, es lo que es un dato o un grupo de datos. En este caso, lo que hace es leer el código o el número de esa etiqueta y la vinculación con software permite identificar con ese número cuál es la matrícula o la placa de este medio de transporte dueño de esta etiqueta, que debo decir, esta etiqueta tiene mecanismos de anti-tamper o mecanismos para que si en algún momento este camión trata de quitar su etiqueta y pasárselo a este vehículo que está acá, se rompe un sello de cobre, un elemento importante que está para la lectura y ya no puede ser leído. Pero volviendo al escenario, esta etiqueta está radiando aquí un sector para poder hacer lecturas y cuando ella lee, que ya vamos a llegar a esa parte en la próxima diapositiva, al encontrar una lectura puede por medio de software identificar cuál es la matrícula de este vehículo
y vinculado a otros componentes del software, vincular cuál es la declaración de mercancías que este vehículo está moviendo. Es decir, hay aquí adentro, obviamente con datos clasificados, datos que tienen un nivel de protección en seguridad para únicamente funcionarios y también quién está manejando esta unidad de transporte. Entonces, si ven, hay un componente importante de solo leer el dato, pero ya fortaleciéndolo con la integración de software, existe la característica de saber a qué hora pasó, quién lo llevaba, qué llevaba, y entre otros datos. Entonces, un planteamiento muy etéreo de lo que es RFID, dicho en pasos, es que primero hay que hacer un registro, hay que hacer una asociación entre el medio de transporte y una etiqueta, y esto obviamente se instala en esa etiqueta y ya con eso hay una asociación, un enrolamiento del medio de transporte con un dato de interés. Y este dato de interés, como digo, puede ser el dato de interés de la matrícula del vehículo o si hablamos de un precinto, el dato de interés de la mercancía que está en ese contenedor. No es lo único, obviamente si se hace un enrolamiento de lo que corresponde a un conductor, entonces tendríamos también la identificación de un conductor en el momento del cruce de ese sitio de lectura. Como paso 2, esa unidad de transporte, por medio de los componentes descritos en la primera lámina, antenas, lectores y equipo de cómputo, nos hacen esa lectura y esa vinculación y obviamente con eso se transmite información a una plataforma regional. Esta plataforma regional tiene en el paso 4 la característica de poder comunicarse con los sistemas nacionales y de esta forma utilizar información anticipada o utilizar información que pueda ayudar en la gestión de riesgo, en el control, y más adelante voy a hablar un poco de la automatización también de operaciones. De acuerdo a esto, las unidades pueden seguir ruta. Como digo, esta es una representación etérea de todo lo que conlleva el proceso de enrolamiento, de lectura y de uso de la tecnología. Pero quisiera pedirles que visualicen ustedes un esquema en el cual, para no hacerlo tan distante, pongamos la residencial, la entrada a la residencial de donde vivimos. Si esta residencial recibe, por ejemplo, 7 visitas al mismo tiempo, estas visitas probablemente van a tener que hacer un poco de fila en lo que el personal de seguridad toma ciertos datos de cada una de las visitas, por ejemplo, hacia dónde va, quién está llegando, en qué vehículo se está moviendo, cuál es el motivo de la visita. Supongamos que complicamos un poco más el modelo y no solo son visitas personales, sino que vienen por ahí Ubers a dejar personas, viene comida rápida, viene un arreglo de flores, etcétera. Ese diferente tipo de gestión que la persona de seguridad tiene que hacer va a conllevar una información probablemente diferente entre cada uno de esos tipos. Ahora, ¿qué pasa si, imaginemos, por favor, mentalmente, imaginemos 15 metros antes de donde está ese punto de control, colocamos un arco RFID y solicitamos que todas las visitas que van a llegar tengan esa lectura, esa etiqueta para poder anunciar que es quién está llegando, y lo complementamos con un software en el cual el dueño de la casa o el inquilino de la casa entra a ese software y coloca que la placa X va a visitar la casa número Y por el motivo número Z. Entonces, cuando 15 metros antes la etiqueta me dice que la placa de la visita que yo ya anticipé va llegando, entonces el señor de seguridad tiene de pronto un indicador visual, pongámosle un LED, un foco de color verde que me dice que la placa que está llegando en este momento ya está previamente registrada y que tiene el clearance para poder acceder a la residencia desde esta seguridad. Digo, estoy haciendo un invento utópico en la marcha y les pido que ustedes lo complementen con cualquier característica que se imaginen. Estoy seguro que en esa creatividad
muy probablemente ustedes van a decir, ¿qué pasa si al mismo momento que dio la luz verde también imprimió un control para que la persona firme? Interesante. ¿Qué pasa si cuando llegó a la garita, el señor de seguridad le pide el documento de identificación y se vincula lo que ya se registró previamente con la imagen de la identificación que se captura en ese momento? ¿Qué pasa si en ese momento yo ya tengo un registro que ese señor, cuando visitó la casa anteriormente, se pasó llevando un rótulo y quebró, y tengo un riesgo para cobrar eso que está pendiente? Y así sucesivamente esto puede convertirse en toda la hora o los minutos que me quedan de esta presentación. Así que avanzo y les dejo, por favor, para que ustedes usen esa creatividad en qué otros componentes visualizan esto. Esto me lleva al esquema logístico integral del uso de esta tecnología. He venido comentando que esta tecnología se ocupa en comercio, en industria, en medicina, y obviamente la cadena logística y la cadena de suministros no es la excepción. Y no es la excepción porque con este ejemplo van a poderlo ver en esa vinculación con otras tecnologías. Supongamos la llegada a puerto o a un aeropuerto de un barco o de un avión que trae X cantidad de mercancías. Pues esa mercancía probablemente puede llegar a moverse a nivel interno, a nivel del país, o puede tener algún tipo de transbordo o movimiento hacia otro país. Supongamos el escenario un poco más complejo. Esa mercancía, pongámosle, llegó a un puerto en Panamá. Entonces, hacemos una vinculación de esos contenedores con un medio de transporte que va a mover esos contenedores. Y hacemos una vinculación porque ese contenedor probablemente ya tiene o le colocamos un precinto o una etiqueta de RFID y lo vinculamos a un documento de viaje. Cuando este movimiento, cuando este medio de transporte que ya vinculé y que tiene una etiqueta, entra en esa cadena logística, en el primer punto de control ya hay información anticipada, aún desde la salida del aeropuerto o del puerto, y ya hay una vinculación de forma anticipada con los documentos de viaje, probablemente los recibos de pago, de pronto los certificados o permisos que requiere el movimiento de ese tipo de mercancía. Y obviamente al llegar a la frontera o al punto de control, en este caso estamos hablando de un movimiento de un país a otro, cuando llega a la frontera, vamos a decir Paso Canoas, en Paso Canoas toda la información vinculada a ese medio de transporte que me trajo de un puerto, de un aeropuerto, X tipo de mercancía, con toda la permisología que viene, ya se tiene. Pero imagínense que se recibe, pues aquí hay una agilización en el movimiento nacional, pero ¿qué pasa cuando llega al país destino? Toda la información vinculada a esta información puede controlarse perfectamente, que al momento de llegar al punto final, al destino final, esa etiqueta corresponda a lo que inició en ese movimiento, que esa mercancía no ha tenido ningún tipo de vulnerabilidad desde el momento de la salida del puerto, y que obviamente la información que se anticipó me da la facilidad de agilizar este tipo de trámite. Y eso va como parte de las conclusiones que van a ver en esta presentación. Dicho esto, esto funciona siempre y cuando haya vinculación con otras tecnologías, o mejor dicho, con otros componentes. Número uno, el software como componente importantísimo del uso de la tecnología. Número dos, con vincular esta información o la información del RFID con la información que ya está de la declaración o de los documentos de viaje, más otras tecnologías. Por ejemplo, el tema de OCR, lectura de placas, cámaras de ojos de pescado para identificar a la persona, al conductor, la vinculación de elementos biométricos para determinar a esta persona, y hoy, por temas de pandemia, la visualización térmica también del resultado sensor térmico de este conductor que está moviendo la carga. Pero adicional, obviamente pueden haber elementos como escáneres para información de los funcionarios, y adicionalmente información de básculas para hacer ese cruce también a nivel de peso con respecto a mecanismos de control que puedan existir.
Todo esto, obviamente, en muchos aspectos se ve como la implementación o un esquema de implementación de un blockchain. Es decir, una cadena donde los diferentes actores de esta cadena logística suman, reciben o integran o son parte de los hospedadores de información para ese control cruzado de datos que existe. Avanzo comentando un poco del tema de la presentación, que son los avances. Hoy por hoy, decía, en Centroamérica se han instalado arcos en el corredor Pacífico. Hay 19 arcos o sitios de lectura en Centroamérica instalados del documento, la fuente del estado de integración en el 2021, pero esto sigue cambiando y ya se han instalado otros sitios en puestos fronterizos integrados en en Aguacaliente y Corinto. También se han incrementado algunos en Guasable, como iniciativa nacional también, a lo interno de El Salvador. Hay otros sitios de lectura que se han instalado, San Bartolo, Metalío. Entiendo que Costa Rica tiene su propio proyecto de instalación y sé que Panamá, con el liderazgo que se tiene por parte de aduana, pero también con la AIG, hay un proyecto importante también para temas de RFID. Es decir, hay una Centroamérica que tiene diferentes componentes de tecnología y que es, como lo decía en el mensaje inicial el ingeniero Oliva, es importantísimo los temas de interoperabilidad. ¿Por qué? Porque la información que pueda capturarse acá para un medio de transporte que probablemente va a ser un cruce transfronterizo, le va a servir al resto de países de Centroamérica. Pero también, si un medio de transporte que se ha enrolado en Guatemala y va a ingresar a territorio panameño, ese medio de transporte enrolado acá, que puede suministrar información importante para las autoridades de Panamá, desde el momento en la captura va a servir en territorio ya panameño. Entonces, hay una interconexión importantísima en ese flujo de información que se ve en esa cadena logística. También compartir un poco el dato a este momento del estudio o del documento de estado de la integración de CIECA, se tenían 24.332 medios de transporte enrolados. Sin embargo, eso sigue avanzando y a la fecha aproximadamente ya hay 26.000, casi 27.000 medios de transporte con etiquetas RFID. Importante de ese universo de medios de transporte que se mueven logísticamente en toda Centroamérica, es un porcentaje probablemente del 60-70% de los medios de transporte activos. Y digo esto porque hay medios de transporte que de pronto tuvieron una falla mecánica o algún impedimento que los hace o que los imposibilita para moverse. Entonces, de la masa crítica de movimiento constante, hay un buen número en Centroamérica que está enrolado y que se está moviendo en los diferentes sitios de lectura. Aproximadamente también estos medios de transporte han generado 4 millones, 5 millones de datos que a nivel de componentes como minería de datos, como Big Data, también permiten esos análisis estadísticos importantes en la medición de tiempos, también en el tema de control. Ustedes recordarán que hay un principio que dice lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, la medición, claro, es importante y es un punto muy llamémosle así, emblemático del uso de esta tecnología, que es lo que corresponde a medir tiempos, a medir cruces fronterizos y obviamente a medir o confirmar el paso de un medio de transporte por un mecanismo que no tiene una persona que estar ahí para anotar. Voy casi cerrando en honor al tiempo. Los beneficios que se esperan de esta implementación en Centroamérica, y debo decirlo, a nivel de esta tecnología, lo primero es el tema de trazabilidad. El tema de trazabilidad por temas de acciones como la fiscalización a posteriori, los temas de control, los temas de seguimiento, es un elemento de ganar-ganar. Y digo ganar para el sector público porque los funcionarios pueden tener la trazabilidad de estos medios de transporte en confirmaciones de cruces fronterizos y otros puntos de control que se tengan. Pero también
para un sector privado que en algún momento se desarrollen mecanismos para un acceso de saber, más allá de los temas de GPS, que voy a hablar en un momento del GPS, también controlar en ese microdimensionamiento de una zona primaria dónde está ese medio de transporte. No es para nadie desconocido que a veces nos pueden indicar que el medio de transporte o digamos el que mueve la carga puede decirle a la empresa dueña de la carga, no he llegado a la frontera porque me quedé descansando, pero realmente ya cruzó a nivel de trazabilidad los 2 puntos de control de la zona primaria. Con lo que he venido explicando, estoy seguro que la parte de reducción de tiempos ustedes ya la tienen muy clara. Obviamente la anticipación de información, la vinculación con elementos probablemente automáticos para ciertos controles sin perder ese control que a veces es necesario, o mejor dicho, no a veces, que es necesario para garantizar pues seguridad nacional, los temas de gestión de riesgo, entre otros, pero esa anticipación de información definitivamente impacta en forma positiva en la reducción de tiempo en la parte de trámites. El tema de los controles definidos también aumentan los riesgos. Por ejemplo, si hay puntos de control donde el medio de transporte debe cruzar o debe pasar y no ha cruzado de acuerdo a un tiempo, a un ETA que debe ser entre un punto A y un punto B, eso puede representar también una alerta de riesgo, subir el índice de riesgo de ese medio de transporte, porque probablemente tuvo alguna desviación no esperada sobre el flujo o sobre la ruta fiscal autorizada. La parte también de automatizar operaciones ayuda mucho porque se resta discrecionalidad, es decir, ponemos a máquinas a hacer acciones de máquinas, podemos agilizar algunas operaciones donde son, por ejemplo, puntos de control o donde son, por ejemplo, la verificación de adjuntos en un tema de la declaración, un punto de control importante entre cercanía de un medio de transporte y otro, etcétera. Y esto deriva totalmente en mejoras en la parte de transparencia a nivel de ese vínculo entre el sector público y el sector privado. Ahora bien, esta implementación de tecnología no es sencilla. Como bien indicaba el ingeniero Oliva, esto viene ya de hace un par de años y yo debo decir, RFID a veces es como la marea, es un tema que va, viene, regresa, toma fuerza, resta fuerza, porque no es sencillo. Y aquí quiero comentar un poco el tema de lo que es el GPS o el Global Position System, que es la identificación que todos ocupamos en herramientas o en aplicativos como Google Maps, como Waze, entre muchos otros. Pues comentarles que cuando esta tecnología nació, que nació con fines militares, luego cuando empezó a moverse al tema civil, esta tecnología no funcionó. Nadie la ocupaba, decía que era muy cara, que era muy compleja, que no representaba ningún beneficio y pasaron más o menos unos años, no quiero decir el número porque se puede hacer la comparación con RFID, pero pasaron varios años hasta que el tema de la tecnología GPS pudo, decirlo de alguna forma, encajar en esa cotidianidad que todos tenemos. Y de hecho, hoy en día, nuestras aplicaciones para pedir comida, por ejemplo, no funcionarían si no hubiera GPS, que funciona por la triangulación de los BTS o estaciones de señales de las telefonías, de las empresas de telefonía, pero que también, eso por decir el esquema más sencillo, el decir, ¿dónde estás? Bueno, estoy en este lugar y llego en tanto tiempo. Aplicaciones como Waze, decía, que pueden identificar cuánto tráfico hay, eso no funcionaría. Pero eso es por lo más sencillo, porque de una u otra forma, creo que a algunos nos ha tocado movernos en algún punto donde tal vez no queremos consumir por roaming nuestros datos y volvemos a lo antiguo, que algunos ya no nos acordamos, volvemos a ver los letreros o algo tan difícil como preguntar, mire dónde queda tal lugar. Entonces, de una u otra forma resolvemos. Pero vamos a algo un poco más complejo. Los barcos que mueven comida, los barcos que mueven toda la industria
y lo hemos visto en temas de pandemia con estas situaciones de desabastecimiento que se han dado últimamente, la crisis de contenedores, etcétera. Entonces, los barcos no podrían desplazarse con la misma agilidad porque no hubiera un posicionamiento del GPS. Los aviones probablemente tuvieran complejidades para movernos de un punto a otro, y así podría seguir dando o citando ejemplos de cómo esta tecnología, que al principio no funcionó y fue complicada de encajar en nuestro día a día, hoy por hoy es parte inherente de todo casi lo que hacemos. Voy cerrando diciendo que a nivel de Centroamérica, el costo del equipo y el mantenimiento del equipo, que son dos características vinculadas a ese costo, han complicado un poco que esta tecnología encaje. Pero, ¿por qué diría alguien el mantenimiento? Bueno, probablemente lo que nos ha tocado ir a las fronteras, sabemos que las condiciones de las fronteras tienen calor, viento, mucho sol, a veces humedad, probablemente riesgo de vandalismo, mucho polvo, etcétera. Entonces, todo esto, estas condiciones extremas de las fronteras, de los puertos y de los aeropuertos, puede representar que esta tecnología tenga un reto, por eso lo he colocado acá, un reto muy importante. Pero también hay un aspecto importante que reta esto, y es normativas vigentes para el uso de esta tecnología. Es decir, la confianza en un sistema, que eso no se hace de la noche a la mañana, la cultura para la confianza de un sello digital, de un tema de trazabilidad digital que reduzca el papel, que vincule la automatización de procesos, es un reto verdaderamente. Y cierro con esto. Quiero agradecer a SICA por el webinar, por la logística del webinar, agradecer a la AIG por invitarme a presentar los avances de esta tecnología. Quedo atento obviamente a las consultas. Felicitar también a la AIG porque me consta que en diferentes ámbitos está en un proceso muy fuerte de digitalización en rubros interesantes de alimentos, medicinas, entre otros. Y sé que esa modernización encaja mucho con esos estándares a nivel regionales que hay que establecer en tecnologías como RFID, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu excelente presentación. Yo creo que ha quedado bastante claro, digamos, el uso de esta tecnología, el potencial que representa esta tecnología y lo más importante que es una tecnología que ya está en uso en la región. O sea, no es que la vayamos a investigar para adoptarla, sino que ya tiene algunos años de estarse implementando. Hay muchas consultas, de hecho ha despertado bastante interés en tu presentación. Te voy a tratar de sistematizar y consolidar algunas. Por ejemplo, preguntan ¿qué beneficios aporta un sistema RFID frente a otras tecnologías vigentes que puedan estar en este momento siendo utilizadas? Quizás me quedaría con esa primera pregunta para avanzar en otras. Perfecto. Sí, yo diría que más allá de comparar una tecnología a otra, como traté de decirlo, es la complementariedad de una tecnología con otra. Por ejemplo, en RFID, y voy a hablar de un proyecto en el que participé hace muchos años, la tecnología de GPS, del seguimiento de GPS de un medio de transporte, que ve carretera, por ejemplo, pero que difícilmente puede ver lo micro, es decir, ya un predio, por ejemplo, o un plantel, para decirlo algo muy particular. En este ejemplo, una concretera internacional tenía en toda la carretera GPS, pero al llegar al plantel ya de carga, de descarga, la entrada del medio de transporte se manejaba por RFID, el paso a la báscula del medio de transporte RFID, el peso de este mecanismo cuando ya salía de la báscula, que complementaba el dato de la báscula con RFID, y toda la salida efectiva de este medio de transporte se manejaba con RFID. ¿Por qué digo esto? Porque el GPS probablemente en triangulación, en esa misma geocerca de GPS, podría no ser tan preciso como la parte de RFID. Ese es número uno, esa precisión a nivel de punto de lectura. Y probablemente el otro beneficio es
que al establecer sitios de lectura sistemáticamente pensados o establecidos, nos permiten tener datos de interés. Y lo voy a comparar con algo muy sencillo. Muchos de nosotros, cuando nos ha tocado ir a un centro comercial y salimos del centro comercial, en la entrada del centro comercial están unos elementos que suenan. Y es que alguien de pronto olvidó quitar un elemento de lectura en ese punto de control que sistemáticamente fue establecido. Ese punto de control fue un punto de control de alerta para no sacar un producto que no había sido pues descontado o que se le ha quitado ese elemento de seguridad anexo. Entonces, un beneficio importante del RFID en un sitio de lectura de control o de anticipación que se espere es complementar o anticipar a esas otras tecnologías que mencionaba, OCR, básculas, lectores, sensores, etcétera. Decirle, oye, viene algo, abre la puerta, activa las cámaras, activa las OCR, activa las básculas, porque ya viene algo. Entonces, no hay un beneficio, digamos, único, hay múltiples beneficios y entra mucho ese análisis sistemático en procesos y en ingeniería y en esa, llamémosle así, logística que se quiere establecer de forma metodológica para implementar esa tecnología. Gracias, Carlos. Hay otra pregunta aquí que menciona cuáles han sido esos acuerdos de los países deben establecer para implementar la tecnología de radiofrecuencia, en este caso en los puntos aduanales, por ejemplo, aspectos normativos básicos que se tuvieron que haber establecido, aspectos tecnológicos, procedimentales y del tema del recurso humano que se vuelve también un tema clave aquí para poder adoptar este tipo de tecnología. Si nos puedes comentar algo al respecto. Sí, con mucho gusto. Bueno, inicio desde la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio, que en las medidas de corto plazo indica la implementación de lecturas de medios de transporte por tecnología RFID. Ese es el marco general que se puede encontrar en línea de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Luego, ya con iniciativas nacionales, han salido diferentes resoluciones para el uso de esta tecnología por medios de transporte que hacen uso de tránsito internacional de mercancías. Luego, a nivel nacional, diferentes autoridades aduaneras han implementado procedimientos. Estoy consciente de que se han llevado diferentes capacitaciones al personal, al recurso, talento humano, para manejar esta tecnología. Pero es lo que comento, que hay un camino todavía por recorrer en la implementación de estándares regionales, procedimientos regionales, pero también de ese aprovechamiento de la tecnología. Sí hay diferentes avances, resoluciones que se pueden encontrar de acuerdo a la normativa de cada país y el marco, llamémosle así, general, es la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Excelente, Carlos. Gracias. Hay otra pregunta por acá. ¿Cuál ha sido el impacto en el uso de la tecnología RFID en las cadenas regionales de valor y puntos fronterizos? Si hay algunas mediciones que hayan arrojado ya la implementación de un antes y un después, luego de haber adoptado el uso de estas tecnologías en los puestos aduanales, en temas de tiempo, en temas de facilitación de trámites, etcétera. Sí, se realizó una presentación al Consejo de Ministros de Centroamérica, el COMIECO, en el año 2021, a partir de esa medición de tiempos para algunos puestos fronterizos. Debo decir que en algunos sitios la medición fue un poco compleja por la topografía del terreno. Es decir, el sitio fronterizo tiene diferentes posibilidades de movimientos logísticos que complican a veces este tipo de estudio. Pero se hizo una presentación de la parte de tiempos y se diseñó una plataforma regional para el uso de esta tecnología. Esa plataforma tienen acceso a las diferentes autoridades de aduana y comercio, donde pueden ver tiempos casi en tiempo real, con un día de diferencia, y la parte de riesgo, donde hay mediciones de los millones de datos que he comentado que se están recibiendo a partir de estos
medios de transporte que cruzan. Entonces, hubo una presentación de tiempos donde se toma la línea base de cuánto es el tiempo de cruce fronterizo en diferentes puntos, pero también se desarrolló una plataforma de datos para que este estudio no quede solo como un estudio presentado, sino que continuamente pueda ser revisitado y analizado. Excelente, Carlos. Gracias por tu respuesta. En temas de implementación de esta solución, hay un proyecto que se está identificando de uso de la tecnología RFID en el marco de la estrategia regional digital. ¿Cuáles podrían ser como tus 3 grandes recomendaciones o consejos, digamos, en el uso de esta tecnología para implementar cualquier proyecto en otras áreas que no sea estrictamente hablando temas aduanales? ¿Y qué otras áreas con potencial en la región tú ves que podría ser adoptada esta tecnología? Wow, qué pregunta más interesante. Debo decir, las 3 preguntas han sido muy buenas, pero esta cuarta pregunta es pregunta de tesis o de maestría. A ver, yo considero que el primer punto importante es el establecimiento de estándares, de acuerdo a lo que se intenta implementar. El estandarizar en cuanto a la estrategia, el estándar que se establezca va a ser importantísimo para una implementación ordenada, limpia, correcta. El segundo recomendación sobre lo que hemos podido observar en este tiempo de implementación es conformar grupos multidisciplinarios que puedan aportar ideas. Por ejemplo, la visión de una persona de logística respecto a la visión de una persona relacionada a los temas de riesgo, con una visión de alguien del sector privado que pueda dar ese aporte de en qué va a ayudar. Esa mesa o comité multidisciplinario puede ser importantísimo en la implementación para no verlo solo con la óptica informática, que no es un proyecto informático, debo decir. Y la tercera de pronto es desde el momento en conceptualizar la implementación de esta tecnología, debe haber una visión de para qué vamos a utilizar la información. Es decir, yo pretendo instalar un punto de lectura en este punto, en este lugar, en esta ubicación, para A, B, C, D características. Y eso me va a permitir esto y esto. Esa visión de cada sitio de instalación y del uso de forma holística de la tecnología me parece que es importantísima. Esos serían mis 3 grandes highlights para esto, Ricardo. Excelente, gracias, Carlos. Había muchas más preguntas, pero por cuestiones de tiempo nos quedaríamos hasta acá. Agradecemos a todos los participantes por su interés, su participación activa que han estado teniendo al irnos formulando las diferentes preguntas. Vamos a tratar de consolidarlas y hacértelas llegar, Carlos, para que podamos responder las que se nos hayan quedado pendientes. Un mensaje final, Carlos, antes de cerrar tu participación. Pues no, lo di dentro de la presentación, el agradecimiento a IG por invitarme, también a SICA por la logística y por la invitación. Y creo que mi mensaje final es felicitar a los participantes, a los 95 participantes, por esa actividad. Veo, creo que 16, 20 preguntas más, y creo que eso representa que hay interés de conocer en esta tecnología. Pues exhortarlos a que continúen viendo los temas de innovación de la mano de ese uso final para cualquier rubro que ustedes vean, y la creatividad que es importantísima para estos proyectos sobre la base, obviamente, de las factibilidades técnicas, financieras, operativas. Y con eso me quedo. Muchas gracias a todos por escucharme y bueno, que tengan un buen día. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tu excelente participación. Pasaríamos entonces al siguiente punto, que sería el mensaje final de la presidencia pro tempore ejercida por la República de Panamá a cargo del señor Luis Oliva. Adelante, Luis, por favor. Muchas gracias, Ricardo, y sobre todo a Carlos, que ha dado una presentación magistral de una manera muy directa. Ha podido comprimir todos estos años de experiencia que has ganado y que has podido trabajar aportándole
a la SICA y a toda nuestra región en cuanto a esta tecnología. Hay muchos avances que todavía quedan por hacer. Yo creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad en las posiciones que tenemos de alguna manera de aportar nuestro granito de arena y sobre todo ya que es parte de uno de los objetivos de nuestro plan estratégico para esta presidencia pro tempore. Así que los invito y los exhorto a que podamos integrarnos para trabajar y lograr los objetivos que nos hemos planteado. De igual manera, agradecer a las más de 90 personas que estuvieron en este webinar y esperar entonces ahora que el siguiente anfitrión, que es Costa Rica, también entonces nos pueda traer insumos de valioso aporte para poder seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y lecciones aprendidas a favor de nuestra estrategia digital de nuestra región. Así que a todos que tengan un feliz día y que podamos seguir avanzando en los planes que tenemos para el futuro. Gracias Luis por tus palabras. Gracias Carlos nuevamente por tu excelente presentación. Pasaríamos al cierre ya del evento. Me gustaría dejar algunos anuncios. Para darle algunos anuncios, hay un logro importante que se acaba de finalizar pues, prácticamente en la presidencia pro tempore de Panamá el mes pasado, que es la finalización de la sección de la estrategia regional digital del SICA en el portal integrado. Esto básicamente se ha creado un espacio nuevo, ustedes lo están viendo en pantalla, ven la dirección donde pueden encontrar esta sección, www.sica.int, /ERDI, donde van a encontrar todo lo que está sucediendo alrededor de la estrategia regional digital del SICA, el trabajo que está desarrollando el grupo ad hoc que lidera la estrategia, y van a encontrar toda la información relacionada, noticias, calendario, documentos, para que ustedes puedan tener una idea de cómo este grupo ha entrado en una dinámica interesante de trabajo y de resultados. Por ejemplo, este webinario es un ejemplo concreto de cómo dar a conocer a la región ya avances que se están teniendo en materia de digitalización al interno para que otras instancias regionales y otras áreas de interés dentro del SICA en el tema de seguridad, en el tema de salud, que es un tema sensible hoy en día, el tema de reactivación económica. Este es un ejemplo concreto de un proyecto que va en línea de la reactivación económica de la región con la facilitación del comercio usando las tecnologías digitales. Entonces los invitamos a que puedan consultar esta nueva sección que está disponible desde hace un par de semanas que fue aprobada, donde van a ustedes tener una idea de lo que se está haciendo y también pueden ponerse en contacto con nosotros. También van a encontrar en esta sección toda la serie de webinarios que se han venido desarrollando anteriormente para su consulta. Y los invitamos también a que nos puedan seguir en las diferentes redes sociales del SICA que están habilitadas para cada uno de ustedes en las diferentes plataformas de todos conocidas, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify, etc. Así que les agradecemos a todos por su participación. Gracias por su tiempo. Hemos tratado de ser lo más puntuales posible en el inicio y también en la finalización para respetar su tiempo. Y también los invitamos al próximo webinario. Es una serie de webinarios que ya están programados desarrollar en el presente año y continuaremos con la ponencia que nos estará haciendo la República de Costa Rica, que está programada para el próximo 10 de marzo. Por lo tanto, están cordialmente invitados ustedes a participar, a acompañarnos y agradecemos su valioso tiempo. Los invitamos a que nos sigamos cuidando, ¿verdad? Sigamos desarrollando las medidas que las diferentes autoridades nos están dando en materia de salud. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su participación y nos esperamos ver en una futura oportunidad en el mes de marzo. Saludos a todos. Nuestra diversa y gran riqueza natural. Nuestros preciados patrimonios culturales e históricos. Nuestra privilegiada posición geográfica en el mundo, puente natural entre los dos mares y el continente americano, y el calor y fuerza de nuestra diversa y laboriosa población de casi 60 millones de habitantes, nos hacen una región estratégica en el mundo.
con la generación de energías limpias, de mejores condiciones para el comercio intrarregional y de una mejor conectividad y logística, construimos una región de desarrollo y progreso para nuestras poblaciones y para estar preparados ante nuevos desafíos. La región que hoy tenemos es gracias a los diferentes momentos de nuestra historia, en los que hemos buscado un acercamiento más estrecho como región, dándonos cuenta de la necesidad de continuar fortaleciendo la integración como instrumento para el desarrollo de nuestras naciones. ¿Qué te parece si marcamos juntos un nuevo punto en la historia de nuestra región? SICA, 8 países construyendo una región de oportunidades.